Buenas tardes, es para mí un gran placer estar con ustedes y traer la palabra de Dios para nuestra vida, para que sea el alimento fresco, para que sea un alimento que nos nutra, que nos fortalezca y sobre todo un alimento espiritual, ya que nuestra alma lo necesita, sin importar que en este momento estemos apartados de ustedes. Yo ya quisiera estar con ustedes, abrazar a muchos de ustedes y saludarlos y bendecirlos personalmente, pero bueno, lo tenemos que hacer a través de este medio y también me da gusto estar así porque a muchos de ustedes les va a llegar hasta su casa. Y bueno, sin más preámbulo, oremos. Padre, te damos gracias, bendito Dios Todopoderoso. Gracias porque hoy tu palabra, Señor, será el alimento nutritivo para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y si hay alguno, Señor, que en este momento tenga necesidad de ti, tenga hambre de conocerte, de buscarte, de saber quién eres verdaderamente, Señor, que abra su corazón, Padre mío, para que tú puedas entrar en él y saciar toda necesidad, bendito Dios. Aún las necesidades físicas, Padre mío, pero principalmente la espiritual. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar con nuestra lectura de la Biblia. ¿Todos trajeron su Biblia? Si no, busquen a otro hermano, júntense con otra persona que les enseñe, que les ayude a manejar la escritura. Y vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 25. En adelante dice: lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Pero no se preocupen, tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna, que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban en el desierto. Las Escrituras dicen: Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús les respondió: les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio de comer pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan del cielo es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Y versículo 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para el mundo, para que el mundo viva, es mi carne. Qué importantes palabras, ¿verdad? Y es la primera vez donde el Señor afirma que Él es, que yo soy. Bueno, vamos a dar inicio y vamos a poder expresar todo lo que el Señor ha puesto en mi corazón para que yo lo comparta con ustedes y podamos aprender juntamente. Saben, vivo en una ciudad, en la Ciudad de México, y todas las mañanas o en las tardes se escucha un grito muy, muy distintivo. ¿Les gustaría saber cuál es ese grito? No es el del fierro viejo. Es el que dice: el pan. Un hombre, ya sea en una bicicleta, en su carrito, en un triciclo,
con unas canastas muy grandes, de esas de mimbre, muy bonitas, por cierto, o con cajas de cartón, y trae pan hasta la puerta de la casa. Y es pan fresco y de diferentes, de variedad diferente, porque trae panes de dulce, pan dulce, y también trae pan salado, en este caso trae bolillos. Antes yo vivía en otro lado de la ciudad, donde tenía que caminar para ir hasta la panadería, pero ahora disfruto de que me lo traigan hasta la puerta de mi casa. Y pensando en la idea del alimento físico, el hambre espiritual, pienso yo que en las palabras de Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y creo que todos tenemos esa necesidad. La mayor parte de la gente ha estado buscando o trata de buscar la espiritualidad, pero muchos se equivocan el rumbo y algunos creen en cosas que pues no tienen que creer, no, porque yo respeto sus creencias, pero algunos tratan de buscar la verdad, pero no lo logran, no lo hacen, y se desvían del camino, se desvían de lo que andaban buscando, y creen que a veces eso les llena, eso es la verdad. Pero pasa un tiempo y empiezan a tener hambre nuevamente, empiezan a tener esa necesidad. Una vez una persona me dijo que evangelizar consiste en que un mendigo le dice a otro dónde encontrar comida. Muchos podemos escandalizarnos y decir: bueno, yo no soy ningún mendigo, yo no tengo que andar ahí buscando dónde hay de comer. Pero si vemos la realidad espiritual, antes estaba espiritualmente hambriento, muriéndome de hambre a causa de mis pecados. Entonces escuché la buena noticia. Alguien dijo: ¿dónde encontrar pan? Entonces fue cuando encontré a Jesús y mi vida cambió. Ahora yo ya no tengo ese vacío o esa necesidad del hambre espiritual. Ahora tenemos el privilegio y la posibilidad de guiar a otros a ese pan de vida. Tú y yo podemos hacerlo, tú y yo podemos ir, caminar y compartirle a todas las personas y decirle: mira, hay un pan que te va a quitar toda necesidad, que te va a quitar toda hambre, tanto física como espiritual, porque la palabra de Dios no nada más es espiritual, sino llena las necesidades que todos nosotros tenemos. Y sin importar si tienes o no tienes la economía para poder buscarlo, Él está ahí y Él cuida, Él cubre tus necesidades, Él cubre todo aquello que te hace falta. Y podemos hablar de Jesús en la calle, en el barrio, en la colonia, en el lugar de trabajo, en la escuela, en los parques, en la sala de espera hasta del hospital, de una clínica, en el autobús, o en el tren, o en el metro. Y aprovechar también las amistades, cada persona que conocemos, aprovecharlas y hablarles del Evangelio, hablarles del pan de vida, hablarles de aquello que nos sacia, que nos nutre. Y no es extraño que un artículo de primera necesidad, como lo es el pan, haya dejado su marca en el lenguaje y en el simbolismo de la Biblia. Desde los tiempos más remotos, la palabra pan se utilizó para comida, y lo podemos ver en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 19, donde dice: con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. ¿Se acuerdan de ese versículo? Cuando el Señor expulsa a Adán y a Eva, y que les dice: con el sudor de tu frente obtendrás alimento. O sea, tendrás que trabajar para tener el alimento necesario para tu vida. Acuérdense que antes lo tenían todo a la mano, no tenían que hacer nada. Y en Proverbios 6:8 nos dice: se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Entonces muchas personas se esfuerzan tanto por lo material, por lo físico,
pero muy pocas veces se esfuerzan por lo espiritual. Y desde el primer momento en que consistía el pan en artículo de primera necesidad, se le describió como el sustento del pan, el sustento de la vida. Sabemos que el agua es parte importante en la vida de todo ser humano, pero el alimento para tener energía, para tener fuerza, en este caso era el pan. Y el pan podían llevarlo a cualquier lugar, a cualquier lado y comerlo. Lo desmenuzaban o lo partían y lo comían. Entonces, lo podemos ver también en el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 26, donde dice: destruiré su provisión de alimentos, al punto de que 10 mujeres necesitarán un solo horno para preparar pan de sus familias. Ellas racionarán el alimento por peso, y aunque coman, no se saciarán. Ahora, ¿qué es esto? Que tenemos que buscar también en nuestros corazones para ver si estamos en paz con Dios. Si nuestro espíritu está en paz con el Espíritu del Señor. Como es algo que el Espíritu nos traspasa como si fuera una cámara de rayos X, y Él revela aquellas áreas en las que estamos pasando mal. Él revela aquellas áreas en las que tenemos que estar, o que hemos cometido alguna torpeza de parte de nosotros, algún pecado, o nos extraviamos un poco. El Espíritu Santo lo refleja. Él es el que conoce en este momento los sentimientos de nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Y debido a aquella revelación de parte del Espíritu Santo, tenemos que ponernos a cuentas para estar en una sintonía, en una armonía con Dios, con el Espíritu Santo, para que nosotros no podamos estar pasando necesidad. Y esto viene a causa de que no solamente el pecado nos aparta de la necesidad espiritual, sino a veces también son otras situaciones adversas, por decir alguna calamidad, una situación de alguna catástrofe natural, que nos hacen que el alimento no llegue constantemente a nuestra vida y tengamos que esperar un poco de tiempo, o en este caso racionar el alimento. Entonces también debemos de culparnos, evitar culparnos por cada tragedia que enfrentamos. Una culpa que no nos corresponde es una de las armas favoritas de Satanás contra los creyentes, que es probablemente el origen de que muchas personas se aparten, de que muchas personas se alejen y no quieran recibir ese pan de vida, no quieran recibir ese alimento físico, ese alimento espiritual sobre sus vidas. Ahora, el sostén de la vida, ya habíamos dicho que es el pan. A los que eran responsables del pan se les consideraba funcionarios importantes. Y vamos a ver un ejemplo que fue en el Antiguo Egipto, en Génesis 41. Dice: pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey. ¿Vean cómo dice? Que no eran cualquier persona, sino dice el jefe. Aquí en México tenemos por costumbre muchas veces decirle a las personas que tienen algún cargo o cierta autoridad, decirles jefe. ¿Sí? Entonces aquí el jefe, ¿por qué? Porque a lo mejor tenía a su cargo muchas personas que eran las que se encargaban de hacer la comida, de preparar el vino, en fin. Y estas personas eran importantes, tan importantes que si se les podía considerar hasta en cierto grado culpables de algún deceso si la persona moría a causa de la comida, a causa del pan, a causa del vino. Entonces eran juzgados muy seriamente, en algunos casos hasta llegaban a la muerte. Entonces ellos tenían que probar toda la comida para que su señor no fuera envenenado. Dice: y en Asiria, un panadero principal
es honrado como un famoso. Ahora, el pan se utilizó desde tiempos remotos en las comidas sagradas. Y podemos verlo en Génesis 14:18. Dice, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Y en cierto, ¿cómo un sacerdote te lleva pan? ¿Para qué te lo lleva? Bueno, recordemos que aquí Abraham venía de una batalla, venía de guerra con 5 reyes. Y entonces él salió victorioso, y el rey de Salem, aquí Melquisedec, algunos dicen que Melquisedec es una encarnación de Cristo, pero yo creo que es un sacerdote que descendió del cielo en este momento para bendecir a Abraham y bendecirlo con el sustento, que es el pan y el vino, para bendecirlo y hacer paz con él. Y bueno, y en ciertas ofrendas también se incluían panes, y lo podemos ver también en Levítico, capítulo 21, versículo 6, dice, serán santos a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Dios y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Sobre todo tenían un lugar especial. Recordemos que este pan tenía que ser puesto en la mesa de los panes junto con el incienso, y que solamente algunos sacerdotes o el sacerdote que le tocaba oficiar en ese tiempo el servicio, él podía tomar de ellos y comer. Pero también aquel que tenía hambre, recordemos que en este caso una vez se metió al templo, al lugar santo, ¿sí? El lugar santísimo donde estaban estos panes, se metió David y tomó de los panes y se los llevó para comer él y todos sus hombres. Entonces no nada más era para las personas santas, sino para aquel que tenía necesidad. Y el sacerdote no se lo impidió, sino al contrario, le dio la autorización para que se los llevara. Y eso es algo importante. El que las cosas que son sagradas o han sido consagradas a Dios, tenemos que compartirlas con aquel que tiene necesidad. Tenemos que compartirlas con aquel que está pasando hambre. Y en este caso estamos hablando de un hambre espiritual, la cual muchas personas la están pasando, y tenemos que compartir de su palabra, tenemos que compartir cada palabra aprendida, tenemos que compartirla. Si no, vamos a estar como aquellas personas que nada más se dedican a comer, a comer, a comer, y se engordan y no aprovechan nada, sino todo se queda estancado, no tienen fuerza física, sino nada más crece el abdomen y crece la piel, y luego ahí están pagando las consecuencias. ¿Por qué? Porque se quieren hacer una cirugía, y bueno, luego dicen que estos pellejos o la piel que sobra, ¿qué le van a hacer? ¿No? Entonces tenemos que alimentarnos, sí, es importante la alimentación física y también la alimentación espiritual, pero también tenemos que compartir de aquello que hemos recibido de gracia, lo tenemos que dar de gracia. Luego también nos habla acerca del maná, pero más tarde fue descrito como pan del cielo. Vamos a ver en el Salmo 105, versículo 40, donde dice, pidieron e hicieron venir codornices, y los sació de pan del cielo. O sea, Dios no solamente les dio el pan, sino aquí dice que les hizo llover codornices, y los sació del pan del cielo. O sea, todo alimento que baja del cielo es para disfrutarlo, para satisfacción nuestra. Entonces nuestro Señor se refirió a sí mismo como el pan de Dios y el pan de vida. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y eligió el pan de la Pascua para que constituyese el símbolo conmemorativo de su cuerpo quebrantado. Qué importante, ¿verdad? Cuando todos participamos de la cena del Señor, comemos del pan y bebemos del vino. Pero miren, qué importante, porque el Señor se simbolizó a sí mismo
con el pan. ¿Qué es el pan? La primera satisfacción o la primera necesidad de todo ser humano, que es ser alimentado, ser saciado. ¿Para qué? Para tener fuerza, para seguir trabajando, para seguir viviendo. Entonces el Señor nos sacia de toda necesidad. Como en muchas ocasiones las personas solo eran capaces, y hasta la fecha, muchas personas solo son capaces de entender las pruebas y las palabras de Jesús en un sentido material, en un sentido literal. Si dice que es el pan, pues vamos a comer de ese pan. Pero Dios va más allá. Dios quiere que entendamos mucho mejor su palabra. Y en este caso, aquí las personas nada más se dedicaron o entendieron lo esencial, la satisfacción primaria de todo ser humano. Y lo mismo le había ocurrido a la mujer, acuérdense de la mujer samaritana, cuando el Señor le ofreció el agua de vida. Ella dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella también pensaba en un agua física, aunque ciertamente milagrosa. Y es interesante notar que en esa ocasión Jesús no dijo que Él fue el agua de vida, sino que ese era un don que Él daría a quienes se lo pidieran. Pero cuando ahora habla acerca del pan de vida, afirma lo siguiente: yo soy el pan de vida. Hasta este momento solo habíamos oído observando que Jesús utilizaba la expresión yo soy, dando a entender un uso absoluto de la frase que recordaba el nombre de Dios. Y esto lo podemos ver en el libro de Éxodo, cuando Moisés le dice al Señor: ¿y quién diré que me ha llamado, que me ha enviado? Y él dice: diles que yo soy. ¿Sí se acuerdan? Bueno, si no, leanlo en su Biblia, ahí en el libro de Éxodo. Sin embargo, ahora añade una representación para referirse a sí mismo y señala algún aspecto importante de su persona y obra. Sí, el Señor nos señala, nos recalca algo importante de Él. Primero, que suple nuestras necesidades espirituales que cualquier hombre, mujer, niño, anciano necesita. Todos necesitamos de la palabra de Dios, todos necesitamos ser alimentados por su palabra. Mucha gente en estos tiempos se está suicidando porque tiene necesidad, tiene hambre, está pasando por una carencia muy, muy fuerte, que es el convivir con otras personas. Yo sé que hasta en este momento muchos hermanos en la fe están cayendo en pecado, están apartándose de Dios porque no tienen un lugar donde reunirse, pero también están acostumbrados a que las personas o los pastores o los hermanos siempre les llevan ese pan y no son capaces de discernir que ellos tienen que preparar su pan en casa. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, orando, ayunando, buscándolo en todo momento para que ese alimento espiritual esté en nuestra vida todo el tiempo. Es triste saber cuando un hermano en la fe ha caído. Y no nada más ellos, sino la necesidad de las personas cuando no tienen ese alimento en su casa. ¿Sí? Niños se han estado suicidando. Apenas nos comentaron de un par de muchachitos como de 14, 15 años que se suicidaron por la necesidad que tienen, desde que se sienten solos, a pesar de que muchas veces están los padres ahí, pero no sabemos qué es lo que están pasando a nuestros hijos, qué es lo que tienen, y no nos preocupamos por preguntarles o por cubrir esas necesidades, que tienen necesidad de ser escuchados, tienen necesidad de ser comprendidos, de ser amados. Y decimos, está pasando por la pubertad, está pasando por la adolescencia y bueno, ahorita es difícil entenderlo. Se nos olvida que nosotros pasamos también por esas situaciones y muchas veces nuestros padres tuvieron paciencia con nosotros y no nos juzgaron, no nos criticaron, sino al contrario, fueron pacientes. Y hubo personas que nos dieron consejos, personas adultas como nuestros tíos o algún vecino que nos aprecia, que nos amaba o que nos ama y estuvo ahí al pendiente y nos estuvo dando algún consejo.
A veces hacemos más caso a otras personas que a nuestros propios padres. ¿Por qué? Porque creemos que nuestros padres son nuestros enemigos. Pero no, Dios es nuestro mejor amigo. Cristo vino por nosotros y vino a enseñarnos grandes secretos que tenemos que compartir día a día. Y por supuesto, si Jesús solo fuera un hombre cualquiera, ninguna de las afirmaciones que había dicho o que había él hecho no hubieran carecido de sentido si hubiera sido solo un hombre. Pero vemos la verdad, o sea, que Jesús no solo fue un hombre, sino fue el enviado de Dios, y solo son posibles si es Dios. O sea, todas las cosas que él hizo fueron posibles porque él es Dios. Y podemos ver muchos aspectos en la vida de Cristo que encontramos en el Evangelio de Juan que solamente hubieran sido posibles si Dios estaba ahí con él, si él es Dios mismo, es el Hijo de Dios. ¿Qué quería decir Jesús cuando afirmó que él era el pan de vida? En primer lugar, el pan nos habla del sustento necesario para la vida, aquello que es esencial e imprescindible para todo ser humano. En segundo lugar, tener pan no aplaca nuestra hambre. Es necesario comerlo para que realmente tenga efecto en nosotros. ¿De qué me sirve tener la Biblia si no la leo? Yo sé que en muchas de las casas tienen la Biblia y la tienen abierta en el Salmo 91, donde, si alguno lo ha leído, dice que el Señor nos protege de ciertas cosas. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces todos quieren tener la protección de Dios, pero no leen la palabra y la tienen abierta ahí, ya toda polvosa, a veces hasta ya le cayó comida, le cayó cochambre, en fin, muchas cosas ya están ahí. Pero no leen la palabra, no leen lo que está ahí, el contenido, y que la palabra, si no es leída, no tiene el poder, no tiene la fuerza. De nada sirve tenerla abierta ahí. No es un amuleto la Biblia, ¿sí? No es un amuleto para tenerlo ahí y decir, bueno, ya mi casa está protegida y yo también. Entonces, si fuera un amuleto, tendría que traerla todo el tiempo abierta y llevarla a todos lados donde yo vaya para que esa protección vaya conmigo. Pero no, a todo aquel que lee la palabra sabe que la palabra va a quedar en su corazón y va a quedar en su mente. Y entonces esa palabra la podemos estar o repitiendo o usándola en el momento preciso cuando el Señor nos esté enseñando algo. A veces simplemente el pasar por algún lugar viene una enseñanza de parte de Dios. Y es entonces cuando aplicamos la palabra, y es donde fluye el poder de la palabra de Dios, y de donde sacamos las fuerzas para seguir adelante, para enseñar, para compartir. Y ese es el efecto, que cuando nosotros comemos la palabra de Dios, es cuando nos sentimos satisfechos, y estamos siendo saciados. Dime, ¿cuántas veces al día lees la palabra? ¿Cuánto tiempo de la semana lees la palabra? ¿Cuánto tiempo de la semana te alimentas? ¿Comes todos los días? Cenas, almuerzas, algunos hacen 5 comidas al día, ¿sí? Algunos hacen 2, algunos hacen 3, algunos hacen 2 por el trabajo, porque desayunan antes de entrar a trabajar y hasta que llegan a casa cenan. Otros, pues, a veces nada más hacen una comida al día. Y los que andan en las calles, ¿cuántas comidas hacen al día? A veces no comen. Pero la necesidad de esa comida es que ese pan llega a formar parte de nosotros. La palabra de Dios, así como el alimento llega a ser parte de nosotros y nos nutre y lo convertimos en energías. Bueno, nuestro cuerpo lo convierte en energía, lo convierte en fuerza. Entonces, si comemos de más comida, lo único que hacemos es acumular grasa, ¿sí? Y no porque la comida tenga mucha grasa, sino
porque muchas veces los carbohidratos o los minerales, todo eso, se almacena. Entonces tenemos que comer siempre lo necesario, tenemos que comer, y en este caso la palabra de Dios, tenemos que comerla, no almacenarla, sino comerla y compartirla con aquel que tiene necesidad, con aquel que tiene hambre. ¿Por qué? Porque ya se hizo parte de nosotros. Yo sé que muchos de los hermanos en la fe que nos están viendo tienen la palabra de Dios en su boca. Algunos se saben la palabra mucho mejor que otras personas, pero no la aplican. Tienen el pan, pero no lo comen. Tienen el pan, pero no lo comparten. Deja que se eche a perder, que se llene de moho. Y aquí hay que compartir ese pan que el Señor nos ha dado. Hay que compartirlo. ¿Para qué? Para que más personas sean alimentadas y sean fortalecidas en la presencia del Señor, sean fortalecidas con el alimento espiritual. Y es necesario creer para nosotros que en Él, para apropiarnos de la vida, de esa vida que el Señor nos ha dado. Y es una intimidad, una unión, porque cuando comemos en casa y estamos unidos con la familia. Si eres casado, pues con la esposa y los hijos. Si hay alguien más en tu casa, pues con la persona que está ahí. Si eres soltero, llegas a tu casa y vives con tus padres, comes con tu papá, con tu mamá, hasta con alguno de tus hermanos. Sí, pero hay gentes que viven solas, que no tienen a su alcance al papá, a la mamá, o a los hermanos, o a los sobrinos, o a los primos. Aún así tienes que comer, y tienes que comer la palabra de Dios para poderla enseñar. Ahora, ¿qué le dijeron aquí? Señor, danos siempre este pan. Ahora bien, en ese tiempo los judíos, ¿sí?, samaritanos que también lo seguían, gentiles que seguían al Señor, pues querían ese pan, querían ser saciados y no volver a tener hambre. Lo mismo que la mujer samaritana le dijo, dame esa agua. ¿Sí? Entonces, siempre pedimos algo, alguna señal le pedimos a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad, tenemos hambre. Y porque hasta la fecha muchas personas son de un corazón necio, un corazón duro, y no quieren reconocer en Jesús la autoridad que viene del Padre, la autoridad que viene de Dios. Y aún que es superior a Moisés. Mas sin embargo, muchas veces hacen una petición: Señor, danos este pan. Bueno, las personas no estaban entendiendo ni el principio ni aceptando lo que Él les dijo. Ellos seguían pensando en las cosas materiales y esperaban recibirlo de la misma manera, así como Moisés dicen que se lo dio en el desierto. Así esperaban que Jesús en este caso, se los diera. Pero la respuesta de Jesús para ellos no fue muy diferente. Ellos no escucharon que el verdadero pan del cielo ya había descendido y el Padre se lo estaba dando en la persona de Jesús. Dios ya había hecho su parte. Ahora ellos que lo tenían que ir a Él. Y la palabra de Dios nos dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En cuanto a lo que significa esta expresión, el que a mí viene, es toda aquella persona que lo busca, toda aquella persona que va y tiene necesidad de Él y lo busca desesperadamente, así como buscamos muchas veces el sustento, la comida, y hay personas que se ponen de malas porque no han comido nada en todo el día. Así muchas personas tienen hambre de conocer al Señor, tienen hambre de caminar con Cristo, pero no saben cómo buscarlo. Hay personas que le dicen: sí, nada más lee la Biblia y ahí vas a encontrar. Pero no nada más es eso. El Señor nos enseña a través de su palabra cómo buscarlo.
Pero nosotros también tuvimos que aprender de alguien. Alguien nos dijo, mira, te voy a enseñar a leer la Biblia. Y vamos a orar para que el Espíritu Santo, que es el creador de la Escritura, entre en ti para que tú puedas entenderla. Ahora, ¿cómo le decimos a una persona que haga pan si nunca lo ha hecho? Todos necesitamos una receta para hacer pan. ¿Cómo le decimos cómo hacer ese pan? El pan de vida no le podemos decir cómo hacerlo, porque Él ya está con nosotros. Y como está a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, que sigue con nosotros en todo momento. Y vemos que muchas veces la gente tiene necesidad y se pone mal y reclama. Y muchas veces le reclamamos a Dios, así como el pueblo de Israel le reclamó a Dios en el desierto. Y le exigían a Dios que tenían hambre y le decían, bueno, en este caso le decían a Moisés, tenemos hambre, ¿para qué nos sacaste de la tierra de Egipto? ¿Para que muramos? Allá por lo menos teníamos cebollas, teníamos ajos. Eso era lo único que comían. ¿Por qué? Porque estaban en cautiverio, eran esclavos. ¿Sí? Y Dios, por amor a ellos, a pesar de que todavía somos un pueblo necio, somos un pueblo terco, dice la palabra de Dios, en alguna traducción dice que somos de duro corazón, que somos de cerviz dura. Entonces, Dios, por su amor, por su misericordia, hacía descender el maná cada día, todos los días hacía descender el maná, excepto el sábado. Y tenían que recoger un día antes y preparar pan para el día siguiente, para el día de descanso. Pero si acumulaban más para otro día que no fuera el día de descanso, ¿qué pasaba? ¿Qué dice la Escritura? Que se echaba a perder. Entonces, ¿cuántos de nosotros no compartimos lo que sabemos? No compartimos lo que conocemos acerca de la palabra, acerca del pan de vida que es Cristo Jesús. Cristo es el verdadero pan que ha descendido del cielo y las personas tienen que ir a Él para recibir la vida eterna que solo Él nos puede dar. Pero ¿cuántos podemos decir ir a Él? ¿O cuántos podemos ir a Él? ¿Saben? Dios puede aceptar a todos, a todas las personas. Y tú puedes ir a Él en el momento que tú lo decidas. Que decidas un cambio en tu vida, que decidas algo diferente para ti, para tu casa, para tu familia. Que decidas dejar atrás todo aquello que te había orillado al pecado. Y solamente así, Dios y Él te puede ayudar. Pero nos dice algo muy importante que a veces lo dejamos de lado. Nos dice creer en Él. Tiene que ver esto con un acto de la voluntad de cada persona, que después de haber entendido la culpabilidad de sus pecados y lo inútil de nuestras obras, porque muchas veces nos enseñaron que si hacías ciertas cosas, que si hacías esto, que si hacías lo otro, que si hacías ciertos sacrificios, podrías ganarte el cielo. Pero saben, esas obras son inútiles, porque para nada aprovechan. Lo primero, tenemos que ir a Cristo. Y lo segundo, tenemos que confiar en Él. Y entonces podremos tener vida eterna, porque estaríamos comiendo del pan de vida que es Cristo Jesús. ¿Y cómo lo estamos comiendo? A través de su enseñanza, a través de lo que Él nos enseña. Y nos dice, también dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre. ¿Cuántas veces a partir de que conociste al Señor has tenido necesidad de saciar tu espíritu, de saciar tu alma? Creo que no. Yo estoy seguro y estoy convencido de que desde que recibiste al Señor Cristo en tu corazón, jamás has tenido esa necesidad de ser saciado espiritualmente, a menos que donde tú estés
no haya un crecimiento espiritual y no te enseñen bien las enseñanzas de Cristo. Pero yo estoy seguro que muchos están siendo saciados y no tienen esa hambre de buscar. ¿Saben? Yo cuando llegué a Cristo tenía un hambre, pero enorme, por aprender. Y sigo teniendo esa hambre por aprender más de Cristo, por aprender más de Él. Y sigo teniendo esa hambre. Pero ¿saben? Una vez que estoy en intimidad con Él, leo su palabra, esa hambre es saciada. ¿Por qué? Porque Cristo, Dios y a través del Espíritu Santo me van enseñando cada día más de Él. Me van enseñando cada día más en mi vida. Y bueno, ¿podemos ocasionarle tristeza al Señor? Claro que sí. Y lo podemos ver más adelante, cuando nos dice que una vez más ellos se negaron a creer en Él. Aunque me habéis visto, no crees. El milagro de los panes en esa, la alimentación de los 5,000 en ese pasaje de la Escritura, a pesar de que había alimentado a mucha gente, muchos no creyeron. Muchos tenían hambre, sí, pero no creyeron en Cristo. Y es una tristeza para Él en su corazón. ¿Cuánta gente, a pesar de este tiempo en el que estamos viviendo con esta pandemia, han dejado de creer en Él? Se han apartado y han dicho, bueno, ¿por qué? Hasta piensan que Dios mandó esta enfermedad. Hasta piensan que Dios hizo que este virus cayera sobre la vida de las personas. Pero, ¿saben? Jesús no ocultó su tristeza por el rechazo que le hacemos. ¿Y cuántas veces lo rechazamos nosotros? Ellos habían visto los milagros. ¿Cuántos de nosotros hemos visto los milagros y nos negamos a creer en lo que Dios hace? Al menos yo conozco hasta ahorita 2 personas que Dios ha sanado de SIDA. Conozco una persona que en más de 13 años no ha tomado ningún medicamento para la epilepsia. En más de 13 años no ha tomado un medicamento para la epilepsia. ¿Por qué? Porque Dios así lo hizo, Dios lo sanó. Y son milagros, y uno se los cuenta a la gente, se los platica, y aún así le presentas a la persona, no lo creen. Y se niegan a aceptarlo, lo rechazan rotundamente. Y esto, híjole, es una tristeza para mí. Y una tristeza para Cristo, el ver que mucha gente sigue rechazándolo a pesar de todo lo que ha hecho. Yo te quiero invitar en este momento, si tú alguna vez has dejado de creer, has rechazado lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, yo te invito a que en este momento reflexiones un poco y cierres tus ojos y me permitas orar por ti. Padre, yo te doy gracias, bendito Dios, porque tú me has dado la vida eterna, Señor, porque tú me has dado ese pan y has saciado mi necesidad primaria. Yo te ruego en este momento, Padre mío, que ese pan, esa palabra que tú me has dado para que yo me fortalezca, Señor, llegue también a aquellas personas que tienen hambre, que tienen necesidad, que no saben cómo acercarse a ti, Señor, que pongas los medios necesarios para que esas personas puedan acudir a ti y ser saciados, no vuelvan a tener hambre, Padre mío, no vuelvan a tener esa hambre espiritual, no vuelvan a estar mendigando migajas, Señor, sino que tengan un pan que los sustente, algo que sea verdaderamente llenador, bendito Dios. Te ruego por aquellas personas, bendito Padre, que se han estado apartando en estos momentos y que tienen esa necesidad, Señor. Si se encuentran muy lejos de mí, Padre mío, que haya otras personas, bendito Padre, que puedan acercarse a ellos. Pero si están cerca de mí, Señor, envíame a mí, para que a través de tu palabra, Señor, podamos llevar ese alimento, Señor, podamos llevar
el agua viva, Padre mío, para que todos sean saciados, para que no tengan necesidad, para que no se sientan hambrientos, bendito Dios, y para que no anden buscando pan donde no deben, Señor. El pan que está podrido, el pan que tiene moho, Señor. Y coman el pan de vida, el pan que nutre, el pan que satisface. Padre mío, te doy gracias, bendito Dios, porque tú eres el alimento que necesitamos, Señor. El alimento que nos sacia todo el día, Señor. Y aún, Padre mío, en los días de escasez, en los días de necesidad, como los que estamos viviendo, Señor, podemos ser saciados de ti. Podemos ser alimentados con tu palabra, Señor, que es fresca, Señor, que cada día, Señor, la renuevas, bendito Padre. Señor, cada vez que te buscamos, bendito Padre, y estamos en comunión contigo, tú nos llenas. Padre, te agradezco, Señor, y te pido por las personas, bendito Dios, para que no se apartan de ti, sino que se acerquen y te busquen con todo su ser, con todo su corazón. Gracias te doy, Padre mío, por esta palabra, Señor, que ha llenado mi corazón y espero que llene el corazón de los demás. Te alabo, Señor, te bendigo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias te doy, bendito Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, espero que esta palabra haya llegado hasta sus corazones, que dejen de buscar lo que no necesitan y se dediquen a buscar el alimento espiritual, el alimento que los va a saciar de todo. Ese es mi deseo y espero que se nutran fuertemente con la presencia de Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos.